recapitular el sistema solar térmico para una vivienda unifamiliar. Entonces, el caso dice, se quiere desarrollar un proyecto de instalación solar térmica para suministrar agua caliente sanitaria en una vivienda unifamiliar de 3 dormitorios de una nueva construcción. La vivienda está situada en Manizales, Colombia. La instalación está compuesta por el sistema de captación solar, un captador solar plano situado en el tejado del edificio y un sistema de intercambio y acumulación conjuntos, o sea, centralizado. Único en la vivienda, el sistema de aporte de energía convencional auxiliar es el gas natural, que normalmente el que nosotros tenemos en la casa. Entonces vamos a mirar los puntos que tenemos aquí. Entonces, aquí dice que localidad de Manizales, latitud es de 5.06. Como estamos cerca al Ecuador, pues esto casi no afecta el cambio del sol. Norte. 5.06, ¿qué es? Norte. Esto es zona climática, esto no aplica acá. Es más que todo para la parte de España. Cuando uno está calculando en España, allá, dependiendo de la zona en la que se está haciendo los cálculos, allá tienen unas zonas diferentes y las estaciones, y esas zonas hay unas que son más calientes que otras, entonces les dan un mínimo de contribución que yo les comentaba la vez pasada. Eso tiene un mínimo de contribución, a veces del 60%, 70%, 50%, depende. Tipo de edificio, pues vivienda unifamiliar. Este tiene 3 dormitorios. Tipo de integración de captadores, vamos a integración arquitectónica, sistema de energía auxiliar, gas natural y orientación de campo de los captadores siempre hacia el sur. Siempre los captadores o paneles solares siempre tienen que ir puestos hacia el sur. ¿Listo? Y acá, como estamos cerca del Ecuador, pues la inclinación óptima para los captadores o para los paneles solares es de 15 grados. Condición del entorno, se dice que es sin sombra posible. Y este es el diagrama de la instalación. Entonces aquí tenemos más o menos el captador, tenemos el sistema de control, tenemos las bombas, tenemos el acumulador y el sistema de intercambiador por medio del serpentín que viene el acumulador. Listo. Y acá la caldera auxiliar. Eso es lo que vamos a instalar. Entonces vamos a empezar a mirar los datos. Entonces vamos a crear aquí una tablita de Excel donde vamos a ingresar los datos que nos están pidiendo. Entonces dice acá, primero que todo, cuántos pisos tiene, cuántas viviendas son y cuántos dormitorios tiene. También personas por dormitorio y indicación de centralización. Esta índice de centralización, eso depende si digamos es un edificio con varios apartamentos o si es un conjunto cerrado de casas con varias casas o un conjunto cerrado con varios apartamentos o bueno. Entonces eso depende y eso está dado aquí en esta tablita. Entonces acá dice factor de centralización. Entonces dependiendo del número de viviendas o apartamentos, entonces vamos a tener un factor de centralización diferente. Entonces, por ejemplo, si decimos que acá el número de viviendas es menor o igual a 3, entonces el factor de centralización va a ser igual a 1, o sea que no me va a afectar. Pero ya a partir de 4 en adelante ya va a tener un factor de centralización diferente. Entonces esto afecta el consumo de litros al día para el cálculo. Entonces, para que tengan en cuenta esto. ¿Listo? Ahora, vamos a ponerle fórmula a esto. Entonces, acá dice, estos son los datos que nos da el enunciado. Dice que es de un piso, una casa de un piso, hay una vivienda nomás y tiene 3 dormitorios. Entonces, acá dice esta tabla que vemos aquí, dice que
el número de dormitorios me va a decir cuántas personas calculo en la casa. Entonces, si hay un dormitorio, entonces se calculan 1.5 personas. Si hay dormitorios, 3. Si hay 3, 4. Si hay 4, 5, así sucesivamente. Entonces, dependiendo del número de dormitorios, vamos a tener el número de personas. Entonces, acá en personas por dormitorio, como esos son 3 dormitorios, entonces vamos a la tabla. Entonces dice que 3, vamos a poner 4 personas. Entonces por eso acá está 4 personas. ¿Sí? Ahora dice índice de centralización 1, ¿por qué? Porque es el número de viviendas menor a 3, por lo tanto el factor de centralización va a ser igual a 1. Ahora, ¿cómo calcular entonces el consumo mínimo por persona? Entonces, este consumo mínimo por persona lo necesitamos para calcular la demanda de agua en la casa. Entonces, este consumo mínimo por persona ya lo da una tabla. La tabla también me dice, por más o menos unos estudios que existen, cuántos litros por persona al día se consumen dependiendo si es, por ejemplo, una vivienda. Entonces aquí tenemos, si es una vivienda, entonces aquí dice que se consumen aproximadamente 28 litros al día. Por persona. Si es un hospital, 55, si es un centro de salud ambulatorio, 41, si es un hotel 5 estrellas, 69, si es 3 estrellas, 41, ¿sí? Entonces ahí tenemos varios lugares, y dependiendo del lugar que vamos a calcular, pues tenemos diferentes consumos. Ahora, entonces vamos a decir que este es el que sale en las tablas. El número de personas, entonces el número de personas va a ser igual a el número, eso va a ser una forma que va a ser igual a el número de pisos por el número de viviendas por personas por dormitorio. ¿Sí? Si tenemos 2 viviendas, entonces esto va a ser multiplicado 2 por 1 por 4. Si tiene 2 pisos, entonces 2 por 2 por 4, así sucesivamente, dependiendo del número de viviendas y dependiendo del número de pisos y dependiendo del número de personas, pues vamos a tener el número de personas totales en el sistema que vamos a calcular. En este caso, como es una casa, pues va a ser solo 4. ¿Sí? Ahora, ya calculado el número de personas, es la fórmula que acabamos de mirar, entonces vamos a calcular la demanda de la vivienda al día, en un día. Entonces, ¿cómo se calcula la demanda de la vivienda? Entonces se calcula de la siguiente forma, se calcula multiplicando el consumo mínimo por persona por el número de personas por el índice o factor de centralización. Entonces, si tenemos muchas viviendas, este índice va a cambiar, por lo tanto esto va a afectar. Bueno, entonces, como está en litros al día, vamos a pasarlo a metros cúbicos al día. Entonces, ¿cómo pasamos a metros cúbicos al día? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 0,01 o lo mismo que es dividir entre 1000. ¿Sí? Y así pasamos de litros al día a metros cúbicos al día. Entonces, ahora, lo que les dije la vez pasada era que la temperatura final de acumulación se supone a 60 grados para evitar la producción de salmonela. ¿Sí? Entonces, este TAC significa temperatura, agua caliente, sanitaria, TACS, temperatura, agua caliente, sanitaria, 60 grados. Entonces vamos a calcular la demanda energética mensual. Entonces, para calcular la demanda energética mensual usamos esta fórmula que está aquí, que dice que demanda energética al mes, esto me va a dar en kilowatts hora al mes,
O sea que esta va a ser la energía que mi sistema va a demandar para poder calentar esa agua a los 60 grados. ¿Sí? Entonces, la demanda energética mensual me dice que va a ser igual a 1,16 por 10 a la menos 3. 1,16 por 10 a la menos 3. Por el de día, que es la demanda diaria que acabamos de calcular en metros cúbicos. De día es la demanda diaria en metros cúbicos. N días es el número de días que tiene el mes en específico. Cp es el calor específico del agua, que en este caso es 1, calor específico del agua es 1 kilocaloría sobre kilogramo por cada grado, por la densidad del agua, que en este caso es 1000 kilogramos metro cúbico. Y esto lo multiplicamos por la diferencia de TACS, que ¿qué dijimos que era? TACS. Temperatura. Agua caliente sanitaria, o sea, 60 grados, que eso es una constante. Menos la temperatura de la red. La temperatura de la red es la temperatura a la que va a estar saliendo el agua por la llave. Entonces, esta temperatura de red normalmente la da el que suministra el agua en su región. Aquí en este caso, Aguas de Manizales. Ya sea en cualquier parte del mundo, pues cada entidad que da el agua, suministra el agua, pues ellos tienen unos valores de temperatura a la que suministran. Si no se da, pues más o menos saca un cálculo aproximado. Entonces, vamos a hacer esa tablita. Entonces, ahí tienen para que vayan haciendo esa tablita. Entonces, tenemos 2 meses. Esta temperatura de red, como les digo, sale de tablas o sale del el organismo que da el agua, el que suministra el agua en la región. Tenemos el número de días de cada mes. Este de día está ligado a el factor o la demanda diaria que acabamos de calcular, y el de mes es la fórmula que acabamos de meter aquí, que estoy usándoles acá. Entonces, ahora, para ingresar la fórmula de día, la demanda diaria, lo único que hay que hacerle, como esto no va a cambiar, hay que fijarla. Esta va a ser fija. Entonces, para fijar una fórmula se hace con el signo pesos. Les ponen los signos pesos alrededor de la letra y con eso queda fija la casilla. Y ya lo único que hay que hacer es arrastrarla. Y en este lado, entonces ya la fórmula de la demanda mensual, pues ingresan la fórmula de esta, la que sale acá. Ingresan esto tal cual, aquí en la fórmula, igual a 1.16 por 10 a la menos 3 por la demanda diaria, por el número de días, por el CP, que también tiene que ponerlo fijo, y la densidad del agua también la tiene que poner fija, por el TAC también lo ponen fijo o lo ponen constante, que es de una vez 60, menos la temperatura de red, que sí es de la tabla. Pero los valores que son fijos, pues los fijan entre el signo pesos y la letra, entre la letra. Y los valores que son variables los dejan tal cual. Entonces ingresan ahí la fórmula que está aquí para la demanda diaria. La demanda mensual. La demanda mensual en metros cúbicos al mes, la demanda mensual va a ser igual a la demanda diaria por el número de días del mes. Va a ser la demanda mensual. Ahora, ya que ustedes tengan esta tabla,
Lo que tienen que hacer es sumar, hacer la autosuma a la demanda energética mensual y le dan autosuma a la demanda de agua al mes. Entonces aquí tenemos la demanda energética al año, va a ser la suma de todo esto. Ahora, entonces uno decide cuánto va a ser la contribución de la casa. En este caso vamos a decir que la contribución de mi casa va a ser de los paneles, de los captadores, me va a dar una contribución del 60% de toda el agua que yo tengo que calentar. El otro 40% lo va a asumir el gas natural O eléctrico. o el eléctrico, lo que tengan para calentar el agua. Entonces, multiplico, pues esto lo multiplico por 0.6. Multiplico eso por el 60%, multiplico la demanda energética anual, la multiplico por el 0.6 o por la contribución que nos pidan, es el 100%, 70, 80, lo que sea, multiplica por este, y así tenemos la demanda que realmente me requiere, mi sistema. ¿Sí? Esta es la demanda que me requiere el sistema. O sea que esa es lo que me va a pedir los captadores para poder calentar el agua a los 60 grados Celsius. Entonces, ya teniendo la demanda energética mensual, vamos a calcular la radiación solar diaria sobre superficie inclinada, o sea, lo que nos está dando, la energía que nos está aportando el sol en nuestro lugar que nos encontramos. Esta contribución mínima a cubrir, pues lo que les decía, lo mismo, que es multiplicar la contribución, el factor solar, la contribución mínima, por la demanda energética al año. Eso es esta fórmula que dice acá es esta misma que acabamos de hacer, que es multiplicar esto por esto. Entonces, si quieren, no lo hacen, lo dejan aquí, puesto acá en esto, y esto lo obvio. ¿Listo? Ahora, la radiación solar diaria sobre superficie inclinada se obtiene como. Entonces, vamos a tener como la radiación que nos dan las instituciones que hacen esas mediciones. En este caso, aquí en Colombia lo hace el IDEAM. En la página del IDEAM ustedes ingresan y ahí dice radiación solar. Ustedes ingresan a la ciudad que quieren y ahí les sale una tabla al mes y le dice cuántos. Eso está en kilowatts metro cuadrado, ¿sí? Algunas organizaciones lo encuentran, los dan en joules, les toca hacer la conversión, toca hacer las conversiones. Pero acá lo dan en watts o en kilowatts, ahí depende, en metro cuadrado, que esa es la radiación solar sobre superficie horizontal, o sea, en 0 grados. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacer una corrección a los 15 grados que va a estar los captadores o los paneles solares. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces aquí dice que acá tenemos una K, que esta K son unas correcciones que se hacen por la inclinación, o también puede ser por la localización en la que está nuestro emplazamiento. Esas correcciones también están en unas tablas. Por ejemplo, en España ellos ya tienen, en esa norma CTE que les digo, ellos ya tienen unas tablas dependiendo de la latitud, dependiendo de la zona, dependiendo de varias cosas. Allá tienen unas tablas para estas K, que son las correcciones. ¿Sí? Y este va a ser a 0 grados la que nos dan ya la entidad. Con esto hacemos el corregido, o sea, la radiación solar. Esta es la radiación solar ya a los 15 grados o 45 o 35 que esté nuestro captador. ¿Sí? Entonces multiplicar la radiación a 0 grados por un factor de corrección. Eso es. Ahora, cuando ya tenemos esto, ya tenemos la radiación corregida. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la energía solar mensual incidente, que vendría siendo multiplicar
la radiación diaria de cada mes por el número de días. Entonces, la energía solar mensual incidente, IMS, va a ser igual a la corregida, la radiación o irradiación diaria corregida por el número de días al mes. Entonces con esto vamos a sacar la siguiente tabla. Entonces, esto igual, como les digo, esto es fijo, esto es fijo, esto es por la tabla, esta es la tabla que me entrega el IDEAM, en este caso, aquí. Esta es la radiación incidente a 0 grados en Manizales y me la están dando en watts hora metro cuadrado, watts hora metro cuadrado. Esa es la radiación que me está dando mi organismo, watts hora metro cuadrado porque es energía, watts hora metro cuadrado. Y la corrección entonces viene siendo, bueno, aquí qué dice, aquí la pasé a kilowatts hora metro cuadrado. Lo que hay que hacer es esto, lo divido entre 1000, esto lo divido entre 1000 para sacar kilowatts hora metro cuadrado. A ver, multiplicar. No, lo divido. Para pasarlo a kilowatts es dividirlo. Ahora, el coeficiente de inclinación, entonces como tenemos esto a 15 grados, entonces este va a ser mi coeficiente de corrección. Entonces, para 15 grados va a ser 1,04. Lo multiplico también, aquí tenemos un coeficiente ambiental, ¿por qué? Porque Manizales es una ciudad muy nublada. Entonces aquí nuevamente casi no tenemos radiación, una buena exposición, entonces acá hay mucha nubosidad. Entonces yo le puse aquí un coeficiente adicional ambiental que es de 0.98. Y entonces la radiación ya corregida vendrá por la radiación en kilowatts por el coeficiente de inclinación por el coeficiente ambiental. Es decir, el coeficiente de inclinación o el coeficiente de corrección de la inclinación. Y para sacar la energía solar incidente mensual, vamos a multiplicar la energía solar corregida a 15 grados por el número de días que tiene el mes y listo. Y al final lo que tenemos que hacer es sacar, aquí no hacemos una autosuma, sino que sacamos es un promedio al año. Y la energía sí le sacamos la suma de todo esto para sacar la energía en el año, y para la radiación sacamos un promedio al año. Entonces ya teniendo la radiación o la energía que me está entregando el sol, tenemos la energía demandada, lo que necesito, lo que los captadores necesitan. Entonces tenemos que hallar es cuánto me pueden suministrar. ¿Sí? Entonces para saber eso, para saber cuántos captadores necesito para poder cubrir esa demanda con la energía que me está aportando el sol, entonces hay una cosa que se llama el método de F-chart. El método de F-chart es un método para calcular cuántos captadores necesito para cubrir esa demanda. Entonces, vamos a tomar esto que tenemos acá. Entonces vamos a decir que esto son los datos que yo les mostraba el día de ayer, que están en la tabla o en la tabla de cada captador, que eso nos lo da el proveedor. Entonces el proveedor nos da varios datos y en esos necesitábamos principalmente la superficie del colector, la superficie útil, necesitamos el rendimiento óptico y necesitamos las pérdidas globales, factor de pérdidas globales. ¿Sí?
teniendo esos que ya sale del proveedor, vamos a entonces hallar el término de el método de fechar. Entonces el método de fechar tiene varias cositas. Entonces, para calcular el número de captadores y volúmenes de acumulación, entonces ahí vamos a calcular las dos cosas, el volumen del acumulador y vamos a calcular cuántos captadores necesitamos. Entonces este es el método de fechar. Entonces el fechar o la EU solar, que es la energía solar útil, EU solar es energía solar útil aportada al fluido. Energía solar útil aportada por el fluido es EU solar. Y FMS, entonces viene, acá está. FMS es la fracción solar mensual. FMS, fracción solar mensual. Y DMS es la demanda energética mensual, la que nosotros requerimos, lo que ya hablamos anteriormente. Ahora, FMS viene dada por esta fórmula, que es FMS es la fracción solar mensual. Entonces, viene dada por una constante 1,029 por D1. ¿Qué es D1? D1 expresa la relación entre la energía absorbida por el captador y la demanda energética. Entonces, D1 va a ser, como acá está la fórmula, D1 va a ser la energía absorbida dividida la demanda energética mensual. Y eso está por esta formulita que está acá, que la energía absorbida va a estar dada por SC, que es la superficie del captador. SC es la superficie del captador. Este NO es la eficiencia óptica del captador. El MAI, ya vamos a ver qué es el MAI. El FSI, también vamos a ver qué es el FSI. GDM, también vamos a ver qué es GDM. Y N días es el número de días dividido el DMX. Entonces, este GDM es la radiación corregida, o sea, el GD15, el GD15 que hallamos anteriormente, el GDI15. El GDM que hablan acá es el GDI15 que habíamos hablado anteriormente, o que hallamos anteriormente. Ahora dice que SC, como les dije, es la superficie del captador. Ahora el MAI dice acá, representa la energía mensual, representa la energía mensual incidente que debe corregirse con el modificador de ángulo de incidencia. Entonces, este MAI es un modificador de ángulo de incidencia. HO, como dijimos, o este NO va a ser el rendimiento óptico del captador, y el factor de corrección del conjunto de captadores F5. Entonces hay un factor de corrección del conjunto del captador intercambiador. F5 es un factor de corrección entre el captador y el intercambiador calor, que se llama F5. Factor de corrección del conjunto del captador y el intercambiador. Para el pliego, ¿sí? Se recomienda, para este pliego de IDEAE, se recomienda un valor de 0,95. Entonces se toma un valor de 0,95 para el MAI y para el F5.
Entonces se recomienda tener que el MAI y el FSIN sean igual a 0,95. ¿Listo? Ahora, volvemos otra vez al FMS. Ya tenemos que es de 1 y ya sabemos cada una de las cositas que es. Entonces lo restamos por D2. Entonces, D2 ¿qué viene siendo? Entonces D2 es las pérdidas del captador. Entonces aquí está relacionada. D2 está relacionando las pérdidas dividido la demanda energética mensual. Estas pérdidas entonces vienen dadas por SC, que ya dijimos que era la área del captador. El K global son las pérdidas globales del captador. K global son las pérdidas globales del captador. FSIN ya dijimos que era el factor de corrección entre el acumulador y el intercambiador por 100 menos la temperatura ambiental en el sitio, la temperatura ambiente del sitio, que también sale por tablas, por FCACUM, que FCACUM, FCACUM es un factor de corrección para el acumulador. Entonces, FCACUM es el factor de corrección para el acumulador. FCACS es un factor de corrección del agua caliente sanitaria. Y ese factor de corrección ahorita les digo cómo se hace. Ese sí sale por otra fórmula. Por 24 por el número de días del mes sobre la demanda energética mensual. Entonces, acá está FCAQ, este factor de corrección. FCAQ, que es el del acumulador, este factor de corrección del acumulador, viene dado por el volumen del acumulador dividido el área. Este CC es, en todas las fórmulas que dice CC, es el área total de los captadores. O sea, si yo tengo 30 captadores, no va a ser el área de un solo captador, sino de esos 30, área total de los 30. Entonces, ¿yo qué hago para hallar esa área total de captación? Pues multiplico el área de ese captador por el número de captadores que tenga. ¿Sí? Entonces, este SC siempre va a ser el área total de captación. El área total de captación. Lo dividimos entre 75 litros metro cuadrado y todo esto lo elevamos a menos 0,25. Este 75L es estos 75 litros metros cuadrados es una constante. Ahora, ¿cómo se determina el volumen del captador? Entonces, para determinar el volumen del captador, tenemos que tener en cuenta esta formulita que está aquí. ¿Cómo determinamos ese volumen? Entonces, dice que el volumen del captador, el volumen del acumulador, tiene que estar dividido, o sea, el volumen, la relación entre el volumen del acumulador y el área total del captador tiene que estar entre 50 litros y 180 litros. Entonces, ¿no cómo hace? Entonces, uno calcula con el de menor, o sea, con el de 50 litros. ¿Por qué? Porque si yo lo calculo con el de 180, pues me va a dar mucho más volumen y va a ser más costoso. Entonces, como acá tiene unos rangos, entonces yo voy a calcularlo siempre por el de menor volumen, de tal forma de que me salga más económico. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces yo digo que ya no es un menor, sino que hago un igual. 50 litros igual al volumen del acumulador sobre la superficie de captación del captador. Entonces, ¿yo qué hago? Despejo
Despejo el volumen del acumulador y me dice que el volumen del acumulador va a ser igual a 50 por la superficie total de captación. Y así Me va a dar más. va a sacar el volumen del acumulador, claro, más pequeño. El factor de corrección por temperatura del agua caliente sanitaria viene dada por esta fórmula que está acá. ¿Ah? Sí, 11,6 es constante, 1,18 es constante, estos son constantes. 11,6 más 1,18 te hace ese que sería mínima, la temperatura mínima que dijimos que era 60 grados, temperatura del agua caliente sanitaria, más 3,86 por la temperatura de red, menos 2,32 por la temperatura ambiente, que la temperatura ambiente depende del lugar, eso también lo da el organismo como la idea. Entonces aquí nos sacan las temperaturas promedio en el año, la de la red, la agua de manizales, y la dividimos entre 100 menos la temperatura ambiente. Ya tenemos de 1 y de 2, entonces ya con esto, de 1 y de 2, ya podemos entonces calcular la fracción solar mensual. Ya entonces la fracción solar mensual viene dada por toda esta formulita que está aquí, que ya tiene de 1 y de 2, pero ya de 1 al cuadrado, aquí de 2 al cuadrado, y de último de 1 al cubo. Entonces ya teniendo todas estas formulitas, vamos a empezarlas acá al Excel. Entonces, vamos a decir que la temperatura de red, la temperatura de la red, como les digo, eso la entrega el organismo. La temperatura ambiental también, entonces pueden ingresar a internet, van a buscar en su región cuál es la temperatura promedio del año. Aquí ya me metí y ahí busqué la temperatura aquí en promedio de Manizales. El número de días, ese es el N de días. El GDI 15 que ya anteriormente calculamos, eso los copian ahí y los pegan ahí. El DMS también, entonces lo que teníamos anteriormente lo copian y lo pegan. Y el FCACS, entonces aplican la fórmula que les acabé de mostrar anteriormente. Aplican la fórmula para este, D1, D2, con eso hallan el FMS y con eso hallan el EU solar. Entonces, lo único que necesitan son estos datos de acá. Lo demás ya lo tienen. Y ya con esas fórmulas que les acabo de dar ya pueden calcular esto. Y me ingresan las fórmulas, acuérdense siempre, ingresar valores fijos. Ahora, para poder ingresar esos de 1 y de 2, para poder hacer estas fórmulas, necesitamos estos datos de aquí. Entonces, acá ingresan un factor que va a ser el número de captadores. Acá, si yo le cambio, miren que si yo cambio esto, él empieza a cambiar. Entonces, póngalo primero 1, siempre ingresen desde 1 y después van a ir cambiándolo. Y con eso ya pueden, este es el número, este de acá, ese es el, les va a decir cuántos captadores tienen que usar. Ahorita vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, acá ese número de captadores lo van a poner primero en 1 y después se van a ir aumentando hasta que ya cubra la demanda. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, número de captadores. Ahora, la superficie, que es la que me da el proveedor. El proveedor me dice cuál es la superficie del captador. En este caso me dice que es de 2.5. Tenemos la superficie total, entonces, ¿qué viene la superficie total? Esta es la que yo voy a ingresar a las fórmulas. ¿Se acuerdan que les dije que era la superficie total del captador? En todo lo que dice CS es esta de aquí, no esta, sino esta. ¿Por qué? Porque mire que si yo le pongo 2, esto aumenta. ¿Sí? Entonces, si no le ponen relacionada a esta, entonces cuando ustedes cambien, esta fórmula no les va a cambiar. Entonces, ese CS total va a ser que la multiplicación del número de captadores por el área del captador. Así tenemos la superficie de captación total. El HO, que es la eficiencia óptica o el rendimiento óptico del captador, también nos la da
nos la da el enunciado, que aquí decía que era 0,76. Entonces ponemos acá 0,76. Y las pérdidas totales dice que es de 0,45. Pero mira que acá están watts. ¿Sí? Aquí están watts. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarla, esa 0,45, pasarla a kilowatts. Entonces 0,45, para pasarla a kilowatts la dividimos entre 1000. Entonces, las pérdidas totales, como nos la están dando en watts, la tenemos que pasar a kilowatts. Entonces la pasamos dividiéndola entre 1000. Listo, ya tenemos las pérdidas totales. Ahora, el BAQ era la fórmula que les dije, que es el volumen del acumulador, que les dije que era 50 por la superficie total de captación. 50 por la superficie total de captación. El FCAQ es la fórmula. ¿Qué? Sí, litros, 50 litros. Ese es el volumen mínimo que puede tener la relación entre el volumen y la superficie. FCAQ es la fórmula que les mostré, que decía, acá está, FCAQ decía que era FCAQ dice que era el volumen del acumulador dividido la superficie de captación total sobre 75 y todo eso elevado a la menos 0,25. Entonces esa es la fórmula que ya les había mostrado, FCAQ. El TACS, que dijimos que era la temperatura del agua caliente sanitaria, que es 60. El MAI y el FSIN dijimos que era 0,95 por el pliego recomendado, ¿sí? 0,95. Y ya con esto, entonces ya pueden ahora sí ingresar las fórmulas. Ya tenemos todos sus valores, ya pueden ingresar entonces las fórmulas para FCACS de 1, de 2 y de mes. Ahora, entonces pongan pues cuidado. Cuando ya tengan la energía, ¿qué dijimos que era EU solar? EU solar, ¿qué dijimos que era? Lo primero que dije, la energía solar útil aportada. Cuando ya tengan la energía solar útil, pues lo sumamos y ya tenemos que mirar la cobertura. Entonces miramos la cobertura. ¿Qué vendría siendo la cobertura? Pues entonces, que la energía que me están dando los captadores sea mayor a la demandada, o por lo menos, en este caso que es el 60%, entonces el 60% de esto acá. En este caso, ¿qué es? Entonces, la cobertura viene dada por la energía útil dividida la demanda. Si la energía útil es mayor, pues la contribución va a ser mayor al 100%. Si es menor, pues va a ser menor al 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dividir esto hasta que me dé el 60%, en este caso están viendo el 60%. Entonces acá, con un captador, podemos ver que el rendimiento les va a dar que la cobertura es del 84%. Entonces que ya con un solo captador, ya cumplimos lo que nos están requiriendo. Si le ponemos dos captadores, yo le pongo dos captadores, entonces ya nos da del 125%. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la idea siempre es tener lo que nos están pidiendo y un poquito más. No vas a hacer el 60%, sino un poco más. Y por último, el rendimiento. El rendimiento de estos captadores, el rendimiento de esto, ¿qué viene dado? Viene dado por la energía útil
dividido la multiplicación de la superficie total por el promedio de la radiación incidente a 15 grados corregida, por el promedio, por los 365 días del año. Y con eso tenemos el rendimiento. Otra cosa que ustedes pueden hacer es sacar la cobertura mensual para verificar que cada mes les esté cumpliendo. Entonces la contribución yo la puedo determinar mensualmente. Divido el EU solar, lo divido por el DMS cada año, cada mes, lo divido 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 y así verifico que me esté cumpliendo cada mes. ¿Por qué? Porque si me dicen que la contribución sea del 60% mínimo cada mes, entonces cada mes me tiene que estar cumpliendo, porque si un mes ya no me cumple, entonces ya eso hay que aumentarle. Entonces mire que acá, por ejemplo, me está dando una contribución del 88, 78, 79, 78, listo. En este caso, todos los meses me está cumpliendo más del 60% con un captador, por lo tanto, con un solo captador ya me cumple. Si en dado caso, un mes no me cumpliría el 60%, entonces tengo que aumentar otro captador para que me cumpla. Entonces ya saben, cualquier inquietud, cualquier cosa en los comentarios. Muchas gracias.